llamando al combate, repico las campanas. Vivo en las montañas, en un pueblo envejecido, sin natalidad, al borde de la extinción. Nuestra cultura, nuestra etnia, nuestra cosmovisión desaparece. Aún hoy puedo apreciar a diario mis vecinos montaraces los rasgos más elevados de la cultura popular tradicional de nuestra ruralidad ibérica. Unas características preciosas que pasaré a describir a través de los viajeros que en el siglo XIX y XX visitaron nuestros campos y montañas y lo vieron de cerca. Llamo al combate, a redoblar nuestros esfuerzos contra el Estado y contra el capital, responsables número uno de nuestra extinción. Convoco a combate a todos los que no se resignen a que lo bueno de nuestra cultura popular desaparezca. Entiendo por combate un esfuerzo ímprobo y heroico por tener hijos, por regenerar la comunidad y por regenerar el amor entre los individuos, por recuperar la moralidad y el desinterés, por restaurar los ecosistemas, plantando árboles o recuperando y conservando pastizales, por estudiar a brazo partido nuestra historia y nuestro presente, o por apoyar en persona la regeneración de la agricultura, el pastoreo, la artesanía y todos aquellos oficios manuales que son claves para abolir la esclavitud moderna de nuestros días, así como defender nuestro idioma, combatir al Estado y su hijastro el capital, o no olvidar actos sagrados culturales colectivos como la matanza que representan una parte importante de nuestra soberanía alimentaria. Si bien los viajeros que nos visitaron en el siglo XIX y XX encontraron una sociedad rural ya en descomposición, supieron apreciar los rasgos preciosos y valiosísimos que nos han caracterizado como pueblo. En el Reñidero español de Frank Borkenau, hablando de nuestra última guerra civil, dirá sobre nuestro pueblo que su odio a las clases superiores es mucho más moral que económico. No querían tener acceso a la buena vida de aquellos a quienes habían expropiado, sino liberarse de sus lujos. Gerald Brennan señalará en su libro El laberinto español que las gentes de Iberia no mostraban ningún deseo de imitar las costumbres y estilo de vida de sus superiores en la escala social. En 1833, el inglés John Caernarvon decía: después de recorrer la península sobre las gentes rurales, tengo que decir que el liberalismo y la jerga de la economía política no tienen el atractivo para ellos que debería tener, y el trampolín de sus pensamientos es un deseo ardiente de libertad. El escritor francés Prosper de Lagarde escribía sobre nuestros pueblos ibéricos en 1835 que son vivos, ardientes e invencibles en su hogar, sacrifican todo por la libertad que ellos estiman más que su propia existencia, emigran y prefieren una vida vagabunda y miserable, pero independiente, que la sujeción al servicio militar. Y continúa diciendo: con dulzura se puede conseguir lo que se quiera de ellos, pero a la menor violencia se vuelven indómitos. El médico Émile Bégin, que recorrió varias veces nuestra península en toda la primera mitad del siglo XIX, dice sobre las gentes que encontró, sobre nuestros antepasados: aman la libertad y soportan cualquier cosa para no perderla. El geógrafo y pensador alemán Alexander von Humboldt dirá a principios del siglo XIX, después de recorrer también nuestras sierras, nuestros campos y veredas, que es el único sitio en el que he visto jamás en que la cultura intelectual y moral sea verdaderamente popular, en la que las primeras y las últimas clases de la sociedad no estén separadas por una distancia inmensa, por así decirlo. Dice Humboldt que la libertad y la igualdad, sin parangón en Europa que ha observado nuestra península, produce unos dichosos efectos y que le sorprende la tremenda honradez, la franqueza y el candor del carácter de las gentes rurales ibéricas. Los testimonios del viajero Léon Godard, que recorrió nuestra ruralidad en 1861, decía sobre nuestros pueblos que están llenos de gente laboriosa, ágiles y robustos, bravos y apasionados por la independencia,
que han podido ser subyugados, pero jamás dominados. El también geógrafo francés Élisée Reclus, en su obra Nueva Geografía Universal, dice que lo que caracteriza a la ruralidad ibérica es la enorme rectitud, la generosidad, el amor celoso por la independencia y un alto respeto hacia el individuo, dueños de sí mismos. El poeta francés Théophile Gautier, autor de Un viaje por España, relata lo que vio en sus recorridos por nuestra península. Apreció que en España las mujeres disfrutan de una mayor libertad que en Francia. Sobre la mujer y su situación en el mundo rural popular tradicional, se han de combatir una avalancha de calumnias llegadas desde la academia y el feminismo de Estado que no comprende la lucha contra Roma, esto es, el patriarcado más bestia, que se da en nuestras montañas a partir del siglo V, ni lo que supone la vuelta del resurgimiento del Estado, es decir, Roma, a partir del siglo XIII. Pero hablaremos de otro en otro momento. Es muy difícil que el actual feminismo oficial, que ve al Estado como libertador, comprenda que el Estado es el patriarcado en su máxima expresión. Adelanto para animar a quien quiera poseer a investigar nuestra ruralidad popular pasada, en que las mujeres que nos precedieron, nuestras antepasadas, no fueron las sometidas, explotadas y maltratadas que nos quieren hacer ver hoy, con obvias, oscuras intenciones, ya sea desde los mass media, la universidad mercenaria o el Ministerio de la Verdad feminista, o integrado en el Ministerio de Sanidad Política y Social e Igualdad, aunque ha vuelto a ser otra vez Ministerio de Igualdad con el nuevo gobierno. Continuemos con los viajeros que pasaron por nuestra península. George Borrow, que recorrió nuestra península en 1835, después de recorrer muchas partes de Europa, Asia y África, pues por aquí anduvo entre pastores, agricultores y arrieros. En su obra La Biblia en España, dice que los individuos de nuestra ruralidad son un ser poco común, extraordinario, que no ha encontrado en ningún lado. Le anima un sentimiento de altiva independencia que roba la admiración. He encontrado muy poco vicio de vulgar bajeza entre la gente. Es un gran pueblo de muy levantados ánimos. No son aún esclavos fanáticos ni mendigos rastreros. Nadie reconoce a un superior. Al carretero más pobre es tan orgulloso como un corregidor. Aborrecen la servidumbre. En un momento de su periplo, Borrow decide contratar a un chico vasco para que le ayude en su viaje. Y de este chico dirá que no existe nobleza entre ellos. Él me trató siempre más como a un igual que como a un señor, sentándose en mi presencia, dándome su consejo aunque no se lo pidiera, y entrando en conversación conmigo en todo tiempo u ocasión. ¿Le llamé yo la atención? Ciertamente que no, porque si no, me hubiera dejado, y nunca he conocido persona más fiel. Por nuestras tierras también pasó el periodista ruso Ilya Ehrenburg. Recorrió nuestra península y le llamó la atención el profundo sentido democrático de las gentes ibéricas. En su increíble obra España, República de Trabajadores, dice lo siguiente: no hay que creer que este sentido democrático de la vida española haya nacido de la burguesía. No, nada de eso. Ha nacido a pesar de ella. El burgués español adora la jerarquía, ni más ni menos que sus hermanos extranjeros de clase. Sabe perfectamente que un duro vale 5 veces tanto como una peseta, y su religión está estrechamente enlazada a las matemáticas más elementales. El burgués español querría, muy de buen grado, trazar una línea divisoria entre sí mismo y el pueblo, pero no puede. Tampoco puede hacerlo el Estado. El llamado pueblo impide que se trace esa raya divisoria. Un señor, abogado del Estado, se le acerca en Madrid un mendigo. El señor Sánchez gesticula: no llevo suelto. El mendigo se toca cortésmente su sombrero roto. Dispérseme que le haya molestado. Sánchez se pone a leer El Sol en el parque municipal. A su lado, un obrero masca un chorizo. Sánchez tuerce el gesto. Vaya una vecindad. Entonces, el obrero le ofrece cortésmente: ¿usted gusta? En sus adentros, el señor Sánchez no aprueba de ninguna manera aquella familiaridad. Pero nació y creció en España. Por tanto,
puede reconciliarse con ella. Nadie está dispuesto a humillarse ante él. Podrán pedirle una perra. En ocasiones llegarán incluso a asesinarle. Pero arrastrarse a sus pies, eso nunca. Aquí la pobreza no ha llegado todavía a ser un deshonor. En España el pobre rebosa dignidad. Tiene hambre, pero es orgulloso. Él fue quien obligó al burgués español a respetar sus andrajos. Tengo la pluma áspera, dice Ilia Ehrenburg, y muy mal carácter. Estoy acostumbrado a escribir de todos los fantasmas, tan viles como miserables, que gobiernan nuestro mundo. Conozco bien la pobreza humillada y envidiosa. En cambio, no encuentro palabras para cantar como se merece la pobreza noble de España, la de los campesinos de Sanabria, la de los jornaleros de Córdoba y Jerez, la de los obreros de San Fernando y de Sagunto, la de los desamparados que en el sur cantan canciones lastimeras, la de los pobres que en Cataluña bailan gentiles sardanas, la de los que, desarmados, hacen frente a la Guardia Civil, la de los que se hacinan ahora en las cárceles republicanas, la de los que luchan y sonríen, la del pueblo, en fin, pueblo severo, valiente, cariñoso. España no es Carmen, ni son los toreros, ni es Alfonso ni Cambó, ni todo lo exporta al extranjero junto. No, España son 20 millones de Quijotes andrajosos y un montón de rocas estériles, aliado todo con una amarga injusticia. España es las canciones tristes como el murmullo del olivo seco, el zumbido de los huelguistas entre los cuales no hay un solo esquirol. España es la bondad innata, el amor al prójimo, la caridad. España es un gran país que supo conservar el ardor juvenil a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para apagárselo los inquisidores, los parásitos, los borbones o los caballeros de industria. Un duro. Esta palabra hace latir violentamente los corazones de todos los funcionarios de Madrid, de todos los viajantes de Barcelona. Pero los aldeanos y los obreros españoles son indiferentes al dinero. Las grandes carreteras no acabaron aquí con la hospitalidad. El turista puede entrar en cualquier cabaña desde Galicia hasta Almería. En todas le recibirán con una sonrisa acogedora. Le darán cuanto tengan, pan, hortalizas, fruta. Si ofrece dinero, producirá confusión, a veces ofensa. Quisimos pagar unas manzanas a un habitante de Sanabria, pero una peseta es una suma considerable. No tiene con qué comprar ni sal ni aceite, pero miró nuestra moneda y se indignó. El sonido de la plata no ahoga todavía en sus oídos la voz humana. Otro aldeano, cerca de Murcia, nos trajo al auto un puñado de naranjas. No era un aldeano rico, ¿qué va? Era un hombre pobre, viejo, que poseía unos cuantos árboles y trabajaba para su vecino por 3 pesetas diarias. Sin embargo, rehusó el dinero sencilla y majestuosamente. Una mendiga en Granada me ofreció un pedazo de morcilla de cebolla. En Algeciras un limpiabotas me regaló un cigarrillo. Un golfillo desarrapado de Madrid me obsequió con un caramelo y una sonrisa. Toda esta gente sabe que una sonrisa es más importante para el hombre que una peseta. La vieja canción española dice: mi ornato son mis armas, mi descanso es la pelea, mi lecho las piedras, mi sueño es siempre el velar. Esta canción solo tiene derecho a cantarla en España los campesinos y los obreros. Y ahora me hago una pregunta. ¿Por qué ha tenido estos rasgos tan especiales nuestra ruralidad? Rasgos que aún hoy podemos apreciar en la gente de nuestros pueblos, aldeas e incluso ciudades. Después de leer a Ilia Ehrenburg y a todos los demás viajeros, nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué han tenido estos rasgos nuestra ruralidad? José Ortega y Gasset nos lo explica. El gran intelectual de Franco, del fascismo, de la Falange, el gran intelectual que viajó a Alemania y se enamoró de la servidumbre que allí encontró entre las gentes alemanas, nos lo explica. Ortega y Gasset dice que el motivo clave
de por qué ocurre esto es que en España no ha habido apenas feudalismo, solo que esto, dice Ortega, lejos de ser una virtud, fue nuestra primera gran desgracia y la causa de todas las demás. Por supuesto, desgracia para las élites, de las que Ortega se sentía parte. Exacto. Ortega da en el clavo. La falta de feudalismo. Se lamentaba Ortega de que los visigodos que invadieron la península no consiguieron crear una casta de señores feudales al ser incapaces de controlar una ruralidad en plena revolución alto medieval. Creo que Ortega tenía y tuvo gran clarividencia al apreciar esto en nuestra historia rural. Es cierto, nuestra ruralidad ha vivido un doble poder. Por un lado, el poder popular de los concejos abiertos, milicias concejiles, propiedades comunales, foros municipales, trabajo colectivo. Como cuenta, por ejemplo, Laureano Rubio en su obra El sistema político concejil en la provincia de León. Por cierto, esta obra es solo un ejemplo de una enorme biografía que hay sobre el asunto, absolutamente silenciada por los brahmanes de los templos universitarios del Estado. Ya no digamos el silencio inquisitorial decretado en torno a la participación activa de las mujeres en los concejos abiertos. Se ha hecho lo que en Roma hacía con sus enemigos, la damnatio memorae, es decir, el borrado de toda nuestra memoria, para destruir al antagonista. Por otro lado, el poder del Estado, que con la nobleza, el clero y la monarquía se va recomponiendo, pues se derrumbó en el siglo V, se va recomponiendo a partir del siglo XIII y va aumentando su poder e intervención hasta nuestros días, en los que casi ha exterminado ya los últimos vestigios de aquella poderosa ruralidad que tanto se resistió. Un Estado que se ha convertido hoy en una pisonadora, de tal magnitud que está desatando una devastación inenarrable. En varias de sus obras, Ortega se entristece de que la ruralidad ibérica sea tan amante de su libertad, rechace tanto la jerarquía y miren como un igual a la gente que tienen por encima. Para él, para Ortega, es un problema que estriba en que, y dice textualmente, España es un país donde la masa es incapaz de prestar adoración al superior. Las masas se han hecho indóciles, dice Ortega, frente a las minorías. No las obedecen, no las siguen, no las respetan, sino que por el contrario las dan de lado y las suplantan. Ortega, ¿cómo se enfadaba Ortega al observar a nuestra ruralidad, a nuestra majestuosa ruralidad? Bueno, pasó Ortega, como ya he dicho, 5 años de su vida en Alemania y quedó enamorado del respeto servil que encontró de la masa alemana a los Herr, a los señores. Le fascinó observar el cómo la élite universitaria alemana, entre la que vivió, apreciaban fervorosamente el Manu Smriti, código de Manú, el llamado código de Manú, escrito por los indios arios, que codifica el sistema de castas hereditario y las etapas de la vida de los nacidos 2 veces, que son los miembros de las 3 castas superiores. Insiste en sus escritos en que se necesita importar a España, a la España plebeya, la actitud de reverencia sincera que observó en el pueblo alemán hacia los ricos, hacia los poderosos y hacia los funcionarios. En sus años en Alemania quedará encandilado en especial por Hegel y por Nietzsche. No es casualidad. Ortega apreciará reverencialmente al filósofo alemán Hegel. De él aprenderá que el Estado es nada menos que das irdische Göttliche, esto es, lo terrenal divino. Dirá Hegel, todo lo que el hombre es se lo debe al Estado. Solo dentro del Estado tiene el hombre su ser. Todo el valor que el hombre posee, toda su realidad espiritual la tiene a través del Estado. Toda actividad tiene su principio y su ejecución en la unidad decisiva de un jefe. Es en el Estado en donde se realiza concreta y positivamente la libertad. Estas palabras de Hegel son las que inspirarán a Ortega y las que traerán a través de Ortega lo que hoy tenemos en nuestra península. También fue un mensajero de Alemania a nuestra península de las palabras de Friedrich Nietzsche. En sus legados, Nietzsche dejará escrito
lo siguiente. ¿Quién ha de ser el señor de la tierra?, dice. Esta cuestión es el estribillo de mi filosofía práctica. Para que exista el suelo que permita un mayor desarrollo del arte de los genios, aquí Nietzsche se refería a la aristocracia, es preciso que la gran mayoría esté sometida al servicio de una minoría, como esclavos. A expensas de esa mayoría y gracias a su plus trabajo, aquella clase privilegiada debe ser sustraída de la lucha por la existencia. La mayor parte de los hombres no tienen ningún derecho a la existencia, solo son una plaga para los hombres superiores. Me atrevo a recomendar un remedio que se encuentra en la esencia de la naturaleza: la esclavitud. Esto dirá Nietzsche, y esto emocionará a Ortega, que lo hará suyo y lo traerá a nuestra península. Y de ahí el franquismo o la dictadura parlamentaria actual que vivimos, en donde las élites son cada vez más poderosas. En 1872, Nietzsche presenta en la Sociedad Académica de Basilea un plan educativo que consiste en una formación elemental de aprendizaje para la obediencia, para la sumisión y la anulación de todo atisbo de autonomía individual. A los Nietzschegein, o clases inferiores, se le debe proveer, dirá Nietzsche, de una educación estilo dórico, patein matein, esto es, instrucción con sufrimiento. A lo sumo, se las debe mantener en la sana ignorancia, la autorrepresión, la carencia de resentimiento o envidia hacia las élites y el amor al destino que les tocó en el eterno orden jerárquico de la naturaleza, tal y como describe el griego Hesíodo para con los campesinos. Todo esto dirá Nietzsche. Es la misma idea fuerza planteada por Nietzsche en cuanto a la educación, la que será planteada por Ortega y Gasset aquí, y lo explicará en sus libros sobre pedagogía, a la que llamará pedagogía social como programa político, de un Estado como educador social, y es también lo que llamará la nacionalización de las masas. En su libro Los problemas nacionales y de la juventud, Ortega traspasará estas ideas de Nietzsche, y en este libro dirá: la masa pueblo vegeta de una manera infrahumana, necesita de los pocos, de los elegidos, de las aristocracias morales para que concreten y orienten su volición hacia un ideal social determinado. El Estado, y no el pueblo, es el único ente con legitimidad para ejercer la educación de sus miembros. El Estado ha de ser el centro de la energía ciudadana, y sólo a través de él se debe dar la actividad social de moralización de la comunidad. Ortega habla de la necesidad de un Estado más poderoso que obligue de una vez a las gentes del campo a arrodillarse ante los aristoi o minorías selectas, como él las llamaba. Según Ortega, había que hacer olvidar al ibérico rústico y montaraz, mediante el control férreo de la escuela obligatoria, sus tradiciones concejiles, sus tradiciones colectivistas, comunales, comunitarias, de las que ya nos habló, por cierto, en sus investigaciones etnográficas el aragonés Joaquín Costa. Ortega, que identifica vida local con vida no nacional, es curioso esto, dice que el localismo en que vive de hecho España no puede aprovecharse directamente para fines nacionales, es decir, para fines estatales. La resistencia vigorosa de la sociedad rural hispánica ha sido un freno y un lastre pesadísimo para el desarrollo del poder imperial del Estado español, y así lo remarca Ortega y Gasset. Ortega añorará el verdadero feudalismo que se desplegó del río Elba hacia oriente, en el que había obediencia y respeto del Knecht, es decir, del siervo, al Herr, es decir, al señor. Propondrá importar ese espíritu para conseguir moldear las almas y las mentes de las masas ibéricas con el fin de elevar al Estado y al capital hacia cotas más elevadas. Desde mi punto de vista, esto está casi conseguido hoy en día. Que del río Elba hacia Lisboa no haya habido necesidad de abolir la esclavitud, salvo en algunos pequeños territorios, en ningún momento de la historia desde el siglo V hacia nuestros días, es por un motivo. Pues porque no existía y porque fue abolida por las gentes de nuestra ruralidad.
en una revolución, la revolución altomedieval, de la que os invito a investigar. Esto le descomponía sobremanera a nuestro gran pensador, Ortega. Ya sabéis que Ortega es festejado, alabado y ensalzado por toda la actual élite política y social, tanto de derechas como de izquierdas. Y así lo demuestran los centenares y centenares de calles, colegios, institutos, centros culturales, premios, además de una poderosa fundación que llevan su nombre con orgullo. Recomendó Ortega y Gasset a los dirigentes del Estado español militarizar el campo y convertir al ejército y al funcionariado en el centro de la vida nacional. Y así se ha hecho. Explicó Ortega que lo más urgente para combatir el pensamiento aldeano es germanizar España, que significa lo mismo que europeizar España. Y hoy eso creo que está a todo trapo. Para Ortega el ejército estatal era textualmente una de las creaciones más maravillosas de la espiritualidad humana. Ahí es nada lo que decía Ortega. En el ejército del Estado español veía Ortega la acumulación de altísimas virtudes y de genialidad. Nada menos. Consideraba a la guerra un motor biológico y un impulso espiritual que son altos valores de la humanidad, y a la imposición por la fuerza de las armas, de las ideas y de las formas de vida, no lo veía como una fuerza bruta, sino como una fuerza espiritual. Sobre el pueblo y las gentes populares decía Ortega, y aquí es ya totalmente explícito: el Estado debe ser el todo, el pueblo no debe actuar por sí mismo. La misión del pueblo es comprender que ha venido al mundo para ser dirigido, influido, representado, organizado. Pero se ha de insistir que no ha venido al mundo para hacer todo esto por sí. Se ha de referir la vida de la masa a una instancia superior, constituida por las minorías excelentes. Para Nietzsche, mentor de Ortega, el Estado es de una enorme necesidad. Se le necesita para que pueda apretar por entero el proceso de la sociedad y así buscar la generación y el mantenimiento de los genios. Dirá Nietzsche, contra los intentos de socializar la propiedad solo sirven los soldados. Qué cierto, Nietzsche. Nietzsche, volviendo a Nietzsche, y en consonancia con el malthusianismo que hoy profesan los ecologistas conservacionistas partidarios del rewilding en el mundo rural, dirá sobre el pueblo europeo, a los que llama los demasiados, que están infectados de socratismo. Y este socratismo los lleva a luchar por la libertad comunal y contra la élite, generación tras generación, sin conseguirse extirpar estas ideas de sus mentes y corazones. Y esto le llevará a una reflexión muy interesante que ahora diremos. En su libro Napoleón III, Nietzsche, el libro se llama Napoleón III como presidente, que escribió en 1862, pues Nietzsche realiza una alabanza hiperaristocrática al gran genio dominante, que como naturaleza despótica subyuga a la masa y al hombre ordinario con la legalidad del orden jerárquico de las cosas. Nietzsche afirma que se necesita un golpe de Estado que someta a los pueblos de Europa, a los que llama los superfluos, con la superioridad de un amo y señor que relance el futuro del arte germánico y el dominio de los grandes individuos. Contra el socratismo de las gentes populares de Europa, a las que también llama no hombres o cosas, propondrá una sustitución étnica. Propondrá que muerto el perro se acabará la rabia. En su libro Humano, demasiado humano, Nietzsche contempla la masiva importación de pueblos bárbaros de Asia y África para sustituir las etnias europeas por otras no contaminadas de socratismo. Para solucionar el problema de la cuestión social, de la Sozialfrage en alemán, propone recurrir al reemplazo de la mano de obra autóctona por la mano de obra musulmana y china. A la mano de obra china la considera industriosas hormigas que pueden ser explotadas sin tantos conflictos sociales ni cuestiones morales como los pueblos europeos infectados de socratismo. Además asevera que los chinos son una raza muy resistente al dolor y por lo tanto óptimas para ser un instrumento del genio. Nietzsche adora al Islam, como no, sobre cualquier otra cosmovisión.
Recordemos que Islam significa sumisión, textualmente. Porque desarrolla una cultura, el Islam, una cultura de la obediencia sumisa e instinto de fidelidad al servir bajo el cetro del genio. Creo que Nietzsche había estudiado el Islam, había estudiado la sociedad china y creo que da en el clavo en cuanto a todo esto lo que dice, ¿no? Nietzsche no solo lamentará el carácter libertario de los pueblos europeos, sino que afirmará también en 1885 que Alemania tiene judíos en abundancia, suficiente, y que el estómago alemán, la sangre alemana, tiene dificultad aún solo para liquidar ese quantum judío. No es casual que Alfred Rosenberg, precursor y pionero del despertar de la Alemania nazi, editará con ayuda de Heidegger las obras de Nietzsche. Rosenberg, para el que no lo sepa, será el principal teórico del nazismo. Rosenberg fue uno de los 18 Reichsleiter de Hitler, esto es, uno de los 18 que conformaron la Junta del Estado Mayor del Tercer Reich. Este enamorado de Nietzsche será comisario máximo para la supervisión de la educación intelectual e ideológica del Partido Nacional Socialista de Alemania, el NSPD. Fue también ministro del Reich para los territorios ocupados del Este, dirigiendo el exterminio, explotación y esclavización generalizada de los pueblos no alemanes del Este. Finalmente fue condenado a muerte en Nuremberg en 1946. Y ya terminando, no quiero terminar sin decir que el cronista oficial del Estado español en los años del franquismo, Víctor Ruiz Albéniz, inspirado por los escritos de Ortega y Gasset, nuestro Nietzsche, en su libro La conquista de Vizcaya propone establecer por ley un mínimo de 2 castas sociales en España. La primera, la de los militares, los ricos y los altos funcionarios. Y la segunda, la de los que quedan en obligación y servidumbre para con ellos. Llamo al combate. Enrique Bardagicruz, Kiko, en Aragüés del Puerto, el 21 de diciembre de 2019, pero leído ahora en el verano de 2020. Un saludo.